A lo largo de los siglos han surgido grandes imperios y civilizaciones. Sus creadores han gobernado naciones, regiones y continentes durante cientos, incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios se han perdido en el tiempo, pero de lo que han dejado en rocas y ruinas podemos rescatar sorprendentes historias. En este episodio, exploramos la extraordinaria historia y los asombrosos logros de, quizás, la mayor de las civilizaciones precolombinas de las Américas, los antiguos mayas. Crearon una de las civilizaciones más impresionantes del mundo antiguo en medio de la vegetación de una selva tropical. Nos resulta muy difícil comprender cómo personas sin metal, sin la rueda, sin animales de tiro, fueron capaces de construir estos templos colosales. Por más de 1000 años, desde alrededor del siglo V después de Cristo, los antiguos mayas prosperaron en Centroamérica como una de las civilizaciones más magníficas del mundo, hasta que la conquista española en el siglo XVI puso fin a su grandeza. A diferencia de otras civilizaciones precolombinas, como los aztecas y los incas, los antiguos mayas nunca tuvieron un imperio unificado, sino que fueron una colección de ciudades-estado independientes y a menudo beligerantes repartidas por un área que abarcaba más de 960 kilómetros de norte a sur y 640 kilómetros de este a oeste. En este episodio viajaremos en el tiempo para explorar más de 1000 años de historia maya antigua, a través de las extraordinarias historias de sus más grandiosas ciudades. Nuestra historia comienza en el siglo VII después de Cristo, durante el apogeo de una de las primeras ciudades mayas clásicas, Palenque, en el sur de México. Palenque estaba en su apogeo durante el siglo VII después de Cristo, cuando casi todos los grandes edificios que quedan en la actualidad fueron construidos, la mayoría durante el largo reinado del rey Pacal el Grande, que gobernó Palenque desde 615 hasta 683 después de Cristo. Además de ser una de las primeras grandes ciudades mayas, la historia de Palenque se conoce desde hace más tiempo que casi cualquier otra ciudad maya, ya que fue una de las primeras en ser investigada por los arqueólogos durante los siglos XVIII y XIX. El edificio que se excavó aquí en la década de 1890, llamado El Palacio, parece haber sido uno de los edificios más importantes de Palenque. De las cosas públicas que estamos concentrando aquí es como una especie de parlamento. Tal vez el gobierno vino con todos sus miembros del palacio, tomando decisiones sobre la ciudad, sobre el reinado. Es el lugar que representa el poder, la exclusividad del pueblo de élite aquí en Palenque. En el centro del palacio, un gran patio está decorado con imágenes de prisioneros de guerra humillados, que fueron capturados durante los ataques a otras ciudades y que, casi con seguridad, fueron traídos aquí para ser sacrificados ritualmente. En otros lugares de los muros del palacio, las imágenes de estuco esculpidas representan a los poderosos gobernantes de Palenque, vestidos intrincadamente con lo que solían usar los dioses. Podemos ver esto en todos los atributos que están usando en la ropa. En el tocado, tenemos representaciones del dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la agricultura. Es una manera de decir que eran los representantes de los dioses aquí, a nivel terrenal.
Aunque estas imágenes de estuco han estado expuestas a los elementos durante más de 1300 años, aún quedan pequeños rastros de los brillantes colores que se utilizaron originalmente. De hecho, no solo estas imágenes de estuco que fueron pintadas, sino en Palenque y en todo el mundo maya. Todos los grandes edificios, como los vemos hoy en día, se habrían visto originalmente muy diferentes. Había una maravillosa mujer llamada Merle Green Robertson que pasó 40 años trabajando en Palenque y fue capaz de mostrar que hacia el final de la vida de la ciudad, todos sus edificios públicos fueron pintados de rojo, casi por completo con hematita, bultos de óxido de hierro desde el interior de la piedra caliza. Templos como este, el Templo del Sol, no solo fueron pintados de rojo de arriba a abajo, también estaban decorados con otros colores. Construido justo a finales del siglo VII después de Cristo, es notable en particular por su crestería altamente elaborada, que actuaba como una cartelera gigante para anunciar vívidamente el gobernante de Palenque y su cercanía a los dioses. Como en casi todos los edificios mayas, su color más sagrado, un pigmento único conocido como azul maya, fue utilizado solo para los gobernantes y dioses que moraban en el cielo. El templo más famoso de Palenque es el llamado Templo de las Inscripciones, construido durante el reinado del rey Pacal el Grande. La construcción comenzó en 675 después de Cristo, cuando Pacal era, para su época, un hombre muy anciano de unos 70 años. Hasta los tiempos modernos, se creía que, al igual que otros edificios mayas similares, era simplemente un templo dedicado a la adoración de los dioses. A principios de la década de 1950, sin embargo, un espectacular descubrimiento arqueológico del arqueólogo mexicano Alberto Ruz transformó nuestra comprensión de la importancia del edificio. Alberto Ruz descubrió una escalera que se dirigía al interior del templo. Descubrió la tumba de Pacal en 3 ocasiones, de 1948 a 1952. Este fue un gran acontecimiento, no solo en la arqueología mexicana, sino en la arqueología mundial, porque por primera vez nosotros nos enteramos que había tumbas dentro de los templos. Sin embargo, con el fin de detener a los profanadores de tumbas que llegaban con facilidad a la tumba del rey Pacal, escondida dentro del templo, los mayas llenaron la escalera que conduce a la misma con 300 toneladas de escombro, y por eso los excavadores tardaron 3 años en llegar hasta la tumba. La tumba en sí resultó ser el lugar de entierro más rico y mejor conservado jamás encontrado en las Américas. Bajo la cubierta de un enorme y elaboradamente tallado sarcófago, yacía el cuerpo del gran rey Pacal, vestido con joyas invaluables, incluida una fabulosa máscara de la muerte de jade que cubría su rostro. La tumba del rey Pacal fue la primera tumba real encontrada intacta dentro de un templo maya. Desde entonces, sin embargo, muchas otras tumbas de gobernantes mayas se han hallado dentro de los templos, en particular en Tikal, en Guatemala, y Copán, en Honduras. Situada en el actual Honduras, Copán en tiempos antiguos era una ciudad fronteriza de tamaño medio en la extrema frontera sur de la región maya, rodeada de otros pueblos. Con una población estimada de al menos 20.000, el apogeo de Copán fue a principios del siglo VIII después de Cristo, durante el gobierno de un rey conocido como 18 Conejo. La mayoría de los grandes edificios de Copán, como los vemos hoy, fueron construidos durante su reinado. Sin embargo, 2 templos construidos por 18 Conejo se han descubierto en los últimos tiempos que contienen las tumbas de reyes anteriores de Copán. Este en particular contiene la tumba del primer rey de Copán conocido como Yaxcook Mo,
que fundó la ciudad en el siglo V después de Cristo. Esto es importante porque los textos jeroglíficos de 4 siglos más tarde en Copán habían hablado de este rey como el fundador, y muchos arqueólogos habían dicho, no, esto es solo fantasía, él no fue más que un jefe amateur, si es que en realidad existió. Lo que encontramos con la tumba de Jacques Cocteau es que en realidad sí existió. Sus fechas, su nombre, su carrera llegaron a nosotros a lo largo de 4 siglos, y sabemos que los mayas decían la verdad en sus escritos. La tumba del 12º rey de Copán, por su parte, también ha sido encontrada enterrada bajo la escalinata jeroglífica del monumento más famoso de Copán. Construido por 18 Conejo, el 13º rey de Copán, en la parte superior de la tumba de su predecesor, es el texto jeroglífico maya más largo conocido, con hasta 2000 glifos recientemente descifrados. Esta es la mayor pieza de propaganda en Copán y una de las más grandes del mundo maya. Cuenta la historia de los reyes de Copán, desde el fundador, Jacques Cocteau, hasta el 15º rey, que fue el que terminó esa escalinata jeroglífica que vemos aquí. El 12º rey de Copán está enterrado bajo esa escalinata jeroglífica. Así que es posible que el 12º rey de Copán no haya sido aceptado por todos en la ciudad de Copán. Puede ser que este rey no fuera un auténtico maya, o al menos no fuera considerado por los demás como tal. Así que es una total pieza de propaganda colocar al 12º rey de Copán y a su sucesor dentro de la línea de legitimidad dada a los reyes. El 13º rey de Copán, al que conocemos como 18 Conejo, era sin duda el rey más grande de la ciudad de Copán, pero infortunadamente tuvo que lidiar con muchos problemas. Fue él quien empezó toda esta propaganda para decir, no hay problema, todo está bien. Por los 40 años restantes del reinado de 18 Conejo, Copán prosperó como nunca antes, pero al final de su reinado, la profundización del conflicto con las ciudades mayas vecinas presagiaban la inminente caída de la ciudad. Hubo un conflicto con Quiriguá. 18 Conejo cayó prisionero del rey de Quiriguá y fue sacrificado justo allí, y desde su muerte en el año 738, ese fue el principio del fin de la ciudad de Copán. Habría 4 reyes más de Copán, pero los días de gloria de la ciudad pronto terminarían. En menos de 100 años de la muerte de 18 Conejo, la gran ciudad-estado se derrumbó poco después del 800 después de Cristo. Nadie sabe con certeza el porqué. Las posibilidades incluyen la guerra civil, sobrepoblación, sequía extrema, hambruna o enfermedades. Pero por cualquier razón, las ruinas abandonadas de Copán fueron devoradas por la selva en poco tiempo, desapareciendo del mundo por casi 1000 años hasta su eventual redescubrimiento. El colapso de la civilización maya clásica en general es uno de los grandes misterios debatidos. Hay tantas teorías como arqueólogos mayas. Pudo haber una población que siguió viva allí durante décadas, después del último registro que tenemos de presencia real. Así que creo que mientras la historia puede estar incompleta, los propios mayas siempre han sobrevivido. ¿Y por qué la civilización se truncó en la cúspide? ¿Por qué perdieron su supremacía? Es algo que aún está en discusión. No solo Copán, sino muchas otras grandes ciudades mayas se derrumbaron sin explicación alguna alrededor del siglo IX después de Cristo, lo que enigmáticamente fue justo después de haber alcanzado su mayor poder y esplendor. Tal vez la más magnífica de todas estas ciudades condenadas fue Tikal, en la Guatemala moderna. Mucho más grande y poderosa que su aliada subordinada, Copán, Tikal había sido una importante ciudad durante siglos antes del ascenso de Copán a la prominencia.
Pero la era de la mayor magnificencia de Tikal también fue en el siglo VIII después de Cristo. Apenas 4 años antes de la captura y el sacrificio ritual de 18 conejos, en el 738 después de Cristo, el rey más grande de Tikal, Hasao Chankawil, tuvo un final mucho más feliz, sepultado en medio de una gran pompa y ceremonia bajo el templo más famoso de Tikal, conocido como Templo 1. De hecho, la tumba fue construida primero con un imponente templo de 46 metros de altura y luego construida sobre él. En el santuario, en la parte superior, más cercano al cielo, los sacerdotes mayas realizaban rituales sagrados en honor al difunto rey. Debajo de él, el templo se eleva en 9 grandes pasos que simbolizan los 9 niveles del inframundo maya. Debajo de todo esto estaba la espléndida tumba del rey, descubierta por los arqueólogos en 1962 a través de un túnel excavado en el pie de la escalera principal. Aparte del Templo 1, hay otras 5 enormes pirámides del templo en Tikal, así como miles de otros edificios más pequeños. El magnífico Templo 2, por ejemplo, frente al Templo 1 a través de la plaza principal de Tikal, fue dedicado en honor a la esposa del rey Hasao Chankawil. Distribuido a través de la vasta ciudad antigua de Tikal, la espectacular crestería de los tantos grandes templos de Tikal, todos construidos entre unos 100 años de diferencia, hoy se elevan majestuosamente por encima del dosel de la selva tropical. Sin embargo, hasta el redescubrimiento moderno de la ciudad perdida de Tikal a mediados del siglo XIX, todos estos grandes templos habían sido consumidos bajo el crecimiento excesivo de la selva durante al menos 1000 años, desde el misterioso colapso de Tikal y muchas otras grandes ciudades mayas antiguas alrededor del 900 después de Cristo. Estas extraordinarias fotografías de Tikal fueron tomadas en la década de 1880 por el arqueólogo británico Alfred Musley, quien con la ayuda de un enorme equipo de trabajadores que cortaron la selva, fue el primero en despejar el sitio para que los grandes monumentos antiguos de Tikal pudieran ser estudiados. Alfred Mosley es prácticamente el comienzo de la arqueología maya aquí en Tikal. Hay casi 3000 estructuras arqueológicas identificadas como parte de la zona principal de la antigua ciudad de Tikal. Sin duda que para Guatemala es el sitio arqueológico más grande, considerado clave en la historia de la civilización maya. La cantidad de personas concentradas aquí en tiempos clásicos se estima alrededor de 70,000, quizás más. Habían comerciantes, habían guerreros, habían campesinos, diferentes tipos de artesanos trabajando para la élite. Los mayas lograron estar aquí por más de 1200 años. Eso es un indicio de lo exitoso que fueron. Dada la extraordinaria cantidad de tiempo en la que la civilización prosperó en Tikal, resulta aún más misterioso que su final, cuando llegó, fue tan repentino. Escondido bajo la envolvente selva, el Templo 3, que para entonces estaba sin excavar por completo, fue el último gran edificio construido en Tikal en el 810 después de Cristo. Con una altura de 55 metros, la magnífica crestería del templo proclamó con orgullo la supremacía del gobernante que lo creó. Sin embargo, casi tan pronto como se construyó el templo, el poder de la gran ciudad de Tikal comenzó a desmoronarse a su alrededor. Pronto, abandonada en pocas décadas, la ciudad descubierta de Tikal comenzó a ser devorada por la selva. El abandono no fue un evento que ocurrió solo en Tikal, fue algo que ocurrió en muchas otras ciudades. Hace varios años, arqueólogos y antropólogos intentaban explicar el colapso maya solo en términos de una causa: un terremoto, enfermedades, guerras. Pero ahora
según la evidencia arqueológica, aunque también con evidencia epigráfica y otro tipo de fuentes, ahora podemos entender que el evento del colapso fue una combinación de varios factores. Sin embargo, se cree que la más importante de las múltiples causas del colapso maya fue el medio ambiente. Lo que ahora decimos es que sabemos que había más mayas que nunca antes, viviendo en más ciudades que nunca y más hacinados en un solo lugar que nunca antes. Así que había un inmenso estrés puesto sobre el medio ambiente y sobre el sistema económico. Y mi sospecha es que hubo un punto de inflexión, el cual bien pudo haber sido una serie de sequías a finales del siglo VIII o principios del IX, que hicieron que algunas de estas ciudades ya no fueran en el nivel de densidad y complejidad que éstas habían logrado. Una de las principales causas de las grandes sequías, al parecer, fue la deforestación. Amplias áreas de bosque fueron despejadas para cultivar para las enormes poblaciones de Tikal y otras ciudades, y también para proporcionar leña y materiales de construcción. Al final, es posible que los mayas de las grandes ciudades de Tikal, Copán y Palenque hayan sido víctimas de su propio éxito. Sus grandes ambiciones ya no podían ser sustentadas por el medio ambiente. Curiosamente, sin embargo, el colapso maya clásico en el siglo IX después de Cristo generalmente solo afectó a las ciudades en las regiones meridional y central. Las ciudades mayas del norte en Yucatán, en el México moderno, fueron capaces de sobrevivir un poco más. Por ejemplo, la hermosa ciudad de Uxmal. Uxmal, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una de las ciudades mayas antiguas mejor conservadas, en parte debido a la muy alta calidad de las técnicas de piedra y construcción utilizadas y también por el clima seco de la región. Dominando toda la zona durante su apogeo a finales del siglo IX y principios del X, con una población de alrededor de 30.000 habitantes, Uxmal es famosa por los estilos arquitectónicos distintivos de sus magníficos templos y palacios. El llamado Palacio del Gobernador, por ejemplo, de más de 90 metros de largo y 15 metros de ancho, tipifica el estilo elaborado con un mosaico de patrones geométricos repetidos a lo largo de su fachada, intercalados con máscaras vívidas de dioses mayas. Está decorado con el friso continuo más largo de la piedra de mosaico en el área maya. En realidad no sabemos para qué se utilizó, aunque es el más obvio candidato para ser el palacio real de los reyes de Uxmal. Levantado en una gran plataforma con el fin de dominar la ciudad, notablemente, se estima que 500.000 de toneladas de tierra y rocas fueron movidos con el fin de crear la base sobre la que se encuentra el Palacio del Gobernador. El más famoso de los edificios de Uxmal, sin embargo, es el llamado Templo del Adivino. Con más de 30 metros de altura y de forma inusualmente ovalada, tiene un significado legendario, incluso para los mayas modernos, como explica el director de Uxmal. Es una gran satisfacción para mí trabajar en Uxmal, primero porque soy heredero de esta cultura, soy maya. Los que habitaron y construyeron aquí fueron nuestros ancestros. El templo del adivino está relacionado con una leyenda que ha permanecido de manera oral de generación en generación hasta nuestros días. En la ciudad vivía una vieja hechicera que tuvo un hijo, un enano muy inteligente, y el enano asume el poder de Uxmal.
mandó a construir el templo del adivino en una sola noche. Y obviamente el templo del adivino, pues, se construyó en un largo periodo de tiempo. La base del templo es del año 400 antes de Cristo. Y bueno, y tenemos periodos, otras subestructuras que se construyeron en el año 600, en el año 810 después de Cristo. Y bueno, y la última fase, que es el año 950 después de Cristo. Pues es un edificio que se construyó durante un muy largo periodo de tiempo. A lo largo de los 4 siglos en que la ciudad prosperó, un dios por encima de todos los demás fue específicamente venerado en Uxmal, Chak, el dios de la lluvia. Su imagen se puede notar en todos los grandes edificios de Uxmal, incluyendo el templo del adivino. El mascarón de Chak es una cara con sus cejas, con un tocado, con los ojos muy bien marcados, la nariz, la boca y las orejeras. Las orejeras y los aretes que cuelgan en los laterales del mascarón. Los mayas de Uxmal veneraban al dios de la lluvia, porque de él dependían la vida de los gobernantes y del pueblo. Uxmal dependía completamente del agua de lluvia, ya que no hay ríos, lagos o agujeros de agua permanentes cerca de la ciudad. Por desgracia, para los habitantes de Uxmal, sin embargo, su adoración al dios de la lluvia, Chak, no fue suficiente para mantener la lluvia fluyendo. La evidencia científica muestra que una gran sequía ocurrió a finales del siglo X después de Cristo, y como resultado, al parecer, la ciudad fue abandonada. A pesar del colapso de las grandes ciudades mayas de Palenque, Copán, Tikal y Uxmal, a finales del siglo X después de Cristo, todavía había una magnífica ciudad maya cuyos mejores días estaban por venir. Una de las ciudades mayas más famosas y espectaculares, Chichén Itzá. Durante gran parte de los siglos X, XI y XII después de Cristo, Chichén Itzá fue la ciudad maya restante más grande y poderosa, con una población de hasta 50.000 personas. Los muchos edificios ceremoniales espectaculares de la ciudad se extienden en una extensa área de más de 5 kilómetros cuadrados. Pero el más famoso se encuentra justo en el centro de la ciudad, el templo de la serpiente emplumada, Kukulcán, popularmente conocido como El Castillo. El castillo es uno de los monumentos más importantes del sitio porque representa el centro del universo para el mundo maya. Es el lugar donde confluyen las energías del inframundo y del mundo celeste en el plano de los hombres. Kukulcán es el dios más importante en la cosmovisión maya. Según los mitos, Kukulcán baja al inframundo y ahí le roba a las hormigas el maíz blanco y amarillo con el cual va a hacer una pasta y de la cual va a formar al ser humano. También en su viaje al inframundo trae los huesos de los antepasados, trae el tiempo y por ello el calendario. Entonces podríamos decir que el castillo es un monumento dedicado al tiempo, al cosmos. Al igual que casi todas las culturas antiguas, los mayas dependían de una buena agricultura para sostener su civilización, y en consecuencia, era de vital importancia poder calcular con precisión las estaciones anuales. Por ello es que llevaban un cómputo
muy exacto de los ciclos solares, de la Luna, de Venus y de algunos otros astros en el cielo. Erguido sobre 9 plataformas que representan los 9 niveles del inframundo maya, el templo en la cima del castillo fue donde se hicieron las observaciones del Sol y otros cuerpos celestiales. Simbólicamente, es significativo que cada una de las 4 escaleras hasta el templo tenga 91 escalones. 91 multiplicado por 4 es 364. Y al agregar 1 para el paso final o plataforma en la que se levanta el templo, se obtiene 365, el número de días del año solar. En el caso del castillo, sus orientaciones astronómicas permiten registrar equinoccios y solsticios. Sin embargo, para tener una mayor precisión construyeron el famoso observatorio o caracol, en el cual se registran de una manera más precisa los pasos equinocciales y solsticiales. El observatorio único y circular de El Caracol, erguido en una plataforma cuadrada alta, data del año 900 después de Cristo. Según las observaciones astronómicas hechas en El Caracol, se cree que los sacerdotes y gobernantes de Chichén Itzá decretaron los tiempos para la siembra y cosecha de cultivos, así como para importantes ceremonias anuales. Las observaciones parecen hacerse a través de una serie de pequeñas ventanas alineadas con eventos astronómicos significativos. Esta ventana se alinea con la puesta de la luna en el equinoccio de primavera. Cuando era el solsticio de verano, por otro lado, el sol se ponía en el extremo derecho de esta ventana. Cuando el sol se ponía en el extremo izquierdo de la ventana, era una vez más el equinoccio de primavera u otoño. Para su época, los mayas fueron sin duda grandes astrónomos, capaces de identificar con precisión el cambio de las estaciones. Pero había otro lado mucho más oscuro en su determinación de hacer todo lo posible para asegurar buenas cosechas. Mirando desde arriba, cada una de las puertas principales del observatorio son máscaras del dios de la lluvia, Chak, de cuyos caprichos también dependía una exitosa agricultura. Con el fin de alentar a Chak a mantener la lluvia fluyendo y evitar sequías desastrosas, los sacerdotes mayas llevaron a cabo un gran número de espantosos sacrificios humanos. Muchas de las víctimas fueron arrojadas a este llamado cenote sagrado. Los investigadores, arqueólogos han encontrado sacrificios humanos. Se había supuesto que solamente eran doncellas, pero los restos óseos nos hablan de que había hombres, mujeres, niños, ancianos de todas las edades, no necesariamente doncellas vírgenes. Además de estos sacrificios humanos destinados a evitar la sequía, se cree que los mayas sacrificaron a muchas otras personas para mantener el sol en el cielo. Uno de sus grandes temores era que el sol no saliera al día siguiente, habiendo caído prisionero del inframundo en la noche. Se cree que, con el fin de evitarlo, se jugaba el llamado juego de pelota, un ritual sagrado en lugar de un simple juego que se jugó en campos ubicados en casi todas las ciudades mayas, como este en Uxmal y este en Copán. Los campos de pelotas mayas fueron diseñados en una variedad de formas y tamaños, pero el famoso gran juego de pelota en Chichén Itzá es sin duda el más grande de todos. Las reglas del juego son inciertas, pero la evidencia sugiere que fue jugado con una gran pelota de goma por 2 equipos que se alineaban en mitades separadas del campo, divididos por los anillos en el medio, simbolizando el centro del universo. La pelota representaba el sol y era golpeada por los jugadores y el sol viajaba de un extremo del universo al otro. Al final del juego había un sacrificio, lo que aún no sabemos con certeza si eran los ganadores o los perdedores, los cuales eran sacrificados. Posiblemente el que era sacrificado era el ganador, porque era un privilegio ir a morar con los dioses en ese paraíso
prometido. En los paneles del juego de pelota podemos observar cómo hay dos grupos de guerreros con un capitán ha decapitado al capitán del equipo contrario y se le ve portando la cabeza y el cuchillo con el cual ha sacrificado al capitán del equipo contrario. Y ese capitán sale en chorros de sangre en forma de serpiente. Cuán sangrientos pudieron ser los sacrificios humanos después del juego de pelota son indicados por la llamada plataforma de los cráneos, situada justo al lado del campo del gran juego de pelota. Se cree que aquí los sacerdotes mayas colocaron las cabezas cortadas no solo de los jugadores de pelota sacrificados, sino de numerosos cautivos y prisioneros de guerra que podrían ser sacrificados al mismo tiempo. La decapitación era un medio de sacrificio, y sabemos que otro medio era extraer el corazón. Víctima doblada hacia atrás sobre un altar para que el cuchillo cortara justo debajo de la caja torácica. El sacerdote llegaba a la cavidad torácica usando un cuchillo para cortar a través de los vasos sanguíneos y extraer el corazón. Esto y la decapitación eran una forma de comunicarse con los dioses, ofreciéndoles sangre. Presuntamente satisfechos por las ofrendas de la sangre de la víctima del sacrificio, los dioses mayas continuaron manteniendo el sol en el cielo, brillando sobre el poderío de Chichén Itzá. Chichén Itzá fue fuerte y poderosa durante más o menos un par de siglos, pero a principios del siglo XIII estaba en declive extremo y terminó siendo abandonada como las grandes ciudades clásicas de Palenque, Copán, Tikal y Uxmal. La era dorada de los antiguos mayas ya había terminado unos 300 años antes que la conquista española finalmente selló el destino de las pocas ciudades mayas que quedaron. Una de las pocas ciudades mayas que aún prosperaba cuando los conquistadores españoles llegaron a principios del siglo XVI fue Tulum, en la costa caribeña de la península de Yucatán. Construido en la costa con vistas al mar Caribe, el antiguo puerto de Tulum fue una de las últimas ciudades construidas por los mayas, prosperando a partir del siglo XIII. Con una pequeña población de solo unos pocos miles, era una ciudad mercante que progresó gracias a los beneficios del comercio costero. Fue una de las redes de puertos que existían hasta la costa, los cuales eran los centros del comercio internacional de canoas, que en el momento del viaje de Cristóbal Colón, sabemos que llegaba hasta donde está ahora el canal de Panamá. Era un comercio muy intenso. Oro, algodón, conchas, obsidiana, turquesa, piedras verdes, cerámica, todo tipo de mercancías salían de esta costa y utilizaban canoas que estaban hechas de un pedazo de madera o un árbol. Y los españoles que llegaron en el siglo XVI mencionaron que estas canoas eran utilizadas por al menos 35 personas a bordo. Estamos rodeados por el segundo arrecife de coral más grande del mundo, que es el arrecife de coral mesoamericano, pero hay roturas en los corales. Algunos arqueólogos creen que el castillo de Tulum también funcionó como un faro, porque tiene estas dos pequeñas ventanas y si se enciende un fuego adentro, los marineros verán estos pequeños puntos rojos desde el mar, para que puedan alinear sus canoas con el fin de atrapar de manera adecuada la ruptura del arrecife de coral y entrar con seguridad. Al parecer, el gran arrecife de coral frente a la costa pudo haber ayudado inicialmente a proteger la ciudad cuando los españoles llegaron por primera vez en el siglo XVI. El conquistador Juan de Grijalva, uno de los primeros en descubrir México, navegó una flota de 4 barcos a lo largo de la costa en 1518, pero a pesar de haber avistado a Tulum, continuó navegando.
Quizás pensó que era demasiado arriesgado llevar sus naves a la costa una vez que vio las olas rompiendo sobre el arrecife de coral irregular. Al salir por esta costa y pasar con su barco, vieron la ciudad con vida. La describieron como pintada en blanco y muy activa, y compararon la ciudad con Sevilla de esa época. Aunque Tulum había logrado escapar de los conquistadores españoles hasta entonces, no logró durar mucho. En décadas, esta ciudad fue abandonada por completo, no por el ataque español, sino como resultado de la devastación causada por las enfermedades del Viejo Mundo que llegaron con los españoles, como la viruela, la tifoidea y el sarampión. Los mayas no tenían resistencia natural a estas enfermedades y en algunos lugares hasta el 90% de la población maya murió. Aquellos que no se sometieron a la enfermedad fácilmente podrían ser sometidos de igual forma por las armas, y a mediados del siglo XVI, los españoles estaban a punto de conquistar casi toda la región maya, desde Yucatán en el norte hasta las tierras altas guatemaltecas en el sur. Hoy la mejor conservada de las antiguas ciudades mayas en las tierras altas guatemaltecas que se interponían en el camino de la embestida española es Mixco Viejo. Situada en la cima de un elevado cerro rodeado de profundos barrancos, Mixco Viejo era una ciudad muy reciente en la época de la conquista española, fundada menos de 100 años antes. Al igual que un número de otras ciudades mayas en la región, fue construida en un lugar con defensas muy adecuadas, ya que justo antes de la conquista española había una gran cantidad de conflicto entre diferentes reinos mayas locales. Estas ciudades defensivas se hicieron para la defensa contra otros mayas. No fueron hechas para la defensa contra caballos, armas de fuego o perros de guerra. Así que, ante un ataque determinado y un asedio decidido de cualquiera de estos lugares, sucumbirían muy rápidamente. Además de la superioridad militar de los españoles, también fueron capaces de acelerar la conquista de las tierras altas de Guatemala mediante el uso de la vieja táctica de dividir y gobernar, haciendo alianzas con un reino maya contra otro antes de volverse más tarde contra sus aliados. Eso sucedió en México cuando recién llegaron y vieron que funcionó. Cuando llegaron a esta tierra, Guatemala, usaron la misma táctica. Eligieron un grupo que sería muy útil y les ofrecieron premios por ello. En el caso de Guatemala, los chichenes eran los más poderosos para entonces, por lo que se aliaron al grupo más cercano. Y luego derrotaron a los chichenes. Pero poco después, los españoles no cumplieron su oferta a sus aliados. Y así comenzó la rebelión. Los gobernantes de Mixco Viejo, en particular, unieron fuerzas con los españoles en 1524, con el fin de derrotar a sus enemigos chichenes, pero fueron tan maltratados por los españoles que se rebelaron en solo 6 meses. Sin embargo, su rebelión fue inevitablemente aplastada, y en la década de 1550, casi todos los antiguos reinos mayas de Guatemala y México habían sido conquistados. Curiosamente, sin embargo, protegido por cientos de kilómetros de selva circundante, un último bastión remoto de los antiguos mayas permaneció fuera del alcance de los españoles durante otros 150 años, la isla de Tayasal, en el lago Petenitza, hoy conocida como Flores. Tayasal, la moderna ciudad de Flores, hermosamente ubicada en una isla en medio del lago Petenitza, fue hasta 1697 la capital del pueblo Itzá, el último reino maya antiguo no conquistado. Rodeada por una enorme área de selva prácticamente impenetrable, la lejanía de Tayasal le permitió sobrevivir más de un siglo que cualquier otra gran ciudad maya.
Realmente sobrevivió por descuido benigno, hasta que los españoles decidieron que harían algo sobre lo que se sabía que era un reino independiente y más aún un refugio para disidentes de las zonas españolas muy cerca de Yucatán. Tras decidir que la resistencia de Tayasal debía ser aplastada, los españoles construyeron una carretera a través de la selva en la década de 1690 para permitir que un ejército avanzara. Con la esperanza de evitar la batalla, sin embargo, un número de misioneros primeros siguió adelante con el fin de persuadir al orgulloso gobernante de Tayasal, el rey Canek, de convertirse al cristianismo y someterse pacíficamente al dominio español. Los misioneros franciscanos llegaron a Tayasal, pero él era absolutamente leal a sus dioses y no estaba interesado en oír sobre el cristianismo. Con eso, rechazó la visita, pero en un acto de furia del sacerdote, llegaron a lo que hoy es la Isla de Flores y destruyeron a los ídolos que estaban frente al templo principal de la ciudad. Enfurecido, el rey Canek ordenó expulsar a los misioneros de la ciudad. En poco tiempo, no obstante, regresaron para intentar por última vez persuadirlo para que se convirtiera. Intentaron hablar con el rey Canek, pero en la noche este masacró a todo el grupo, así que envió un mensaje claro a la iglesia, la corona de España, como si no quisiera estar bajo el dominio español. Y eso fue el detonante que envió al gran grupo de personas, un ejército de personas el 13 de marzo de 1697, y vienen no pacíficamente, sino en una gran guerra contra el pueblo de Tayasal y el rey Canek. Después de eso, el terrible ataque del 13 de marzo simplemente mató a muchos de los Itzá en la isla, y ese fue el final de la civilización Itzá, como llamamos hoy a esta gran isla de Tayasal. Fue una tragedia para el pueblo maya, después de ser una de las culturas más grandes del mundo. El antiguo templo maya de Tayasal fue demolido después de la captura de la ciudad, y en su lugar, de origen exacto, la Iglesia Católica fue construida sobre sus ruinas, con la intención de enterrar el pasado pagano para siempre. A pesar de la aplastante victoria de los conquistadores españoles y su religión cristiana, siglos más tarde, las creencias religiosas mayas aún perduran entre los descendientes modernos de los antiguos mayas. En las ruinas de Mixco Viejo, en las tierras altas de Guatemala, por ejemplo, los indígenas mayas siguen acudiendo a orar a los templos de sus antepasados. La cultura no desaparece de la noche a la mañana. La cultura prevalece en el tiempo. Y un ejemplo es que este tipo de sitio como Mixco Viejo u otros todavía son lugares vivos. La gente solo viene aquí para hacer sus oraciones frente a su lugar de origen, el lugar de donde vienen. Así que es algo que sigue vivo para ellos. De hecho, para los arqueólogos e historiadores de los antiguos mayas, la cultura viva de los mayas de la actualidad es a menudo de gran ayuda para interpretar lo que de otra manera sería un mundo completamente desaparecido. La civilización maya clásica ha desaparecido por más de 1000 años. Pero los propios mayas han sobrevivido, hay 6 millones de ellos, siguen hablando 28 idiomas. Su cultura y su lenguaje son claves para tratar de entender la cultura de sus antepasados. Hoy en día, en toda la región, la cultura maya perdura, mientras que las espectaculares ruinas de los antiguos mayas son un agradable recordatorio para su pueblo actual que sus antepasados alguna vez gobernaron esta tierra y crearon una de las civilizaciones más grandes del mundo.